Buenos días otra vez. Bienvenidos de nuevo a este conversatorio sobre cine y sobre, con motivo del cierre de las convocatorias del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico. Les damos las gracias a ustedes por su asistencia acá y a la gente que nos está viendo por el streaming para que nos den like en el Facebook, hashtag y todas esas cosas que normalmente se hacen en la virtualidad. Vamos a arrancar con la charla de hoy. Tenemos de invitados a Juan Camilo Hoyos. Gracias, pero de invitado no estoy, pero... que va a estar ayudándonos con la moderación, productor y docente acá de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, a la cual también le debemos un gran agradecimiento por este espacio tan bonito que nos presta. Y antes de presentar a nuestros invitados, queremos que vean unos trailers de sus películas. Entonces, bienvenidos. Monsieur Attelas, vous n'avez pas donné suite à différentes relances de mon étude. La préfecture nous autorise à avoir recours à la force publique pour recouvrer vos dettes. Calmez-vous. Ouvrez cette porte! On peut pas faire ça, Clé. Tu sais ce qu'on risque. Au niveau du GIGN, on en est où? 6 départements, ils ont 14 sites en niveau rouge et 9 en niveau orange. Et nous, on est jaune. 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 Ils se rendent pas compte. Voilà ce qu'on va faire. On va s'asseoir tous les trois tranquillement à cette table. Je reste debout, la tête! On va pas s'asseoir à cette table. Bon, écoutez, si vous n'ouvrez pas tout de suite, on va être obligé d'envoyer les GIGN. T'as qu'à envoyer le raid, le FBI et ta mère avec eux, fils de pute! Est-ce qu'on a une idée de la quantité d'explosifs dont ils disposent? Dites que vous n'êtes pas des terroristes ou ça risque de passer au niveau orange et là je ne comprends plus de rien. On n'est pas des terroristes. Je vois pas la raison pour laquelle vous me retenez en otage. Si je comprenais, je pourrais peut-être vous aider. Ça fait des années que je vous dis d'arrêter ce métier. Vous devez finir par arriver. Je me suis pas présenté, pardon. Olivier Grandpierre, je suis votre négociateur. Vous avez complètement pété les plombs. Et le négociateur, il faut que ce soit un arabe. Mais vous prenez un type avec une gueule à revenir des croisades. Un arabe, c'est de chose de moi, je m'aide! Cela dit, Je sais pas, je parle pas kabyle, moi. Je crois qu'on est en train de glisser au niveau rouge. On fait tout notre possible, tout le monde fait son possible ici. On peut plus attendre. Ici, la haine du képi est plus forte que la peur du gendarme. Vous attendez quoi? Hein? Vous savez combien de personnes sont mobilisées ici? Vous savez combien elle va coûter la libération d'un huissier dont même la femme ne veut plus? Ils sont derrière vous? Bon bah c'est bon, bah tuez-le! Tuez-le! ah putain, ça fait du bien. Je vous jure sur la tête de ma mère que je l'ai pas éduqué comme ça. C'est la chouma de la famille. La golpearon, la violaron, la cortaron. Muerte de las mujeres como ella. No fue una casualidad que la mataran frente a la facultad. El formol, la nota, el colgante que tenía puesto, todo formó parte de un plan. Todos sacrificios, víctimas inocentes que deben ser inmoladas para el beneficio de la humanidad. La víctima puede ser cualquiera. Estuve haciendo averiguaciones, nada oficial. El chico no tiene antecedentes, ni siquiera una mala nota del colegio. Sí, ya sé, es un alumno ejemplar. ¿Qué te pasa con el pibe? Es algo personal, ¿no? Sé que él quiere que yo lo descubra. Me fue dejando pistas sutiles pero muy claras para mí. Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Y tú? Gonzalo es un tipo muy peligroso, no tenés que verlo nunca más. Es un psicópata, hijo de puta, es un asesino que disfruta con este juego perverso de provocarme a mí a acostarse con vos. Sos un tipo inteligente, trata de ver las cosas de otra manera. No hay ninguna conspiración. Crecí escuchando historias sobre usted. Esa especie de enemigo imaginario que uno se pone para medirse, para superarse, ¿no? Detalles. Todo está en los detalles. Larita. ¿Firmaste el petitorio? Todavía no. Ponete media pila, ¿eh?
Está fuerte la canaria esa, ¿no? Hola. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Va a haber quilombo. Everybody needs somebody, needs somebody. Everybody, everybody needs somebody, needs somebody, yeah. Bueno, para arrancar voy a hacer la presentación de las personas que tenemos en la mesa. Lo hago de izquierda a derecha nuestra, derecha a izquierda de ustedes. Edgar Tenenbaum ha producido documentales y largometrajes de ficción como Dover Cosabills, Late Marriage, que se estrenó en Cannes en el 2001, Diarios de motocicleta, Buena Vida Delivery, Gift from Heaven, Sweet Mod, que se estrenaron en Sundance en el 2007, Por tu culpa, estrenada en Berlín en el 2010, y el tráiler con el que abríamos esta presentación, que es Top Floor Left Wing, que se estrenó en Berlín en el 2011. Siguiente persona es Hernán Goldfried, director. Su ópera prima Música en Espera se estrenó en el 2009 y su segunda película es Tesis sobre un homicidio, que es del 2013, que la tuvimos en cartelera en Colombia y fue el segundo tráiler que vimos. Y tuvo gran éxito en taquilla de su película en España, Uruguay, Colombia y Chile. Y como tercer invitado tenemos a Adrián Benies, perdón, director. Su primera película, Gigante, que fue el último tráiler que vimos, fue rodada en Uruguay y estrenada mundialmente en el Festival de Cine de Berlín en el 2009. Y actualmente se encuentra en postproducción de su segunda película, El 5 de Talleres, que fue realizada en Argentina. Para iniciar esta ponencia hemos sacado como una serie de preguntas, pero lo importante sería que ustedes intervinieran a medida que se van desarrollando, si quieren conocer algo más al respecto, y vayan apoyando y haciendo otra serie de preguntas para enriquecer un poco la charla. Lo primero que queremos conocer o que nos interesaría saber es ustedes cómo se acercan a sus historias, cómo escogen que esa es la película que quieren hacer. O sea, esa es la película, ¿cómo lo hacen? Sí, bueno, buen día. ¿Se escucha bien? Porque nosotros no escuchamos bien. Yo de acá. ¿Se escucha bien? Los escucho como vimos, muy mal, ¿no? Las películas nuestras tienen mejor calidad, pero yo soy productor, entonces no soy el autor de las películas y evidentemente la elección que me es personal siempre es una mezcla de tres cosas. Una, el director, sí, con él siento una afinidad porque es un trabajo muy largo, mínimo de 3 años. Y después la historia, que para mí es muy importante. Y lo tercero, ver si es lo que me gusta a mí tiene una viabilidad en si es posible que eso le interese a alguien, ¿no? Porque si no le interesa a los que van a financiar, sea dinero público o privado, va a quedar en el papel y es frustrante. Tiene que saber que de lo que a mí me gusta, 1 de cada 6 se logra hacer. Es decir, que igual siempre hay mucho que no logramos producir.
Bueno, buenos días a todos. Gracias por invitarnos. Les cuento un poco, en mi caso, la verdad es que tengo 2 largometrajes, fueron 2 experiencias totalmente distintas desde el vamos. Lo primero que puedo decir ante cómo empiezo a imaginar mis películas es que soy un gran amante del cine y para mí lo más importante es verme a mí como espectador de las películas que yo voy a hacer, ya sea si comienzo yo mismo a desarrollarlas o ya sea si es un proyecto que me traen desde otro lado. En el caso de mi primer película fue una rareza, cosa que no suele pasar en la Argentina, pero tuve la suerte de que un productor me llame y me diga, mira, tengo un guión, nosotros sabemos un poco todo el trabajo que hiciste, yo había trabajado muchísimo en televisión, en diferentes comedias, y me dice, tengo un guión de una película que nos gustaría que leas como para ver si te interesa filmarla. Yo la leí y enseguida yo mismo me imaginé como espectador de esa película, me imaginé desde qué lugar a mí me interesaba esa historia, me imaginé desde qué puntos yo me sentí identificado. Entonces sí, sentí que era una película como para hacer y era una oportunidad extraordinaria para hacer mi primer película. Después de esa primera experiencia me llegaron muchos otros guiones, o varios, no sé si muchos, en los que no me sentía identificado y sentí que debía ser bastante fiel a esa idea mía de que si yo no me sentía un buen espectador para esa película, entonces no debía hacerla porque no iba a saber cómo manejarla. Quizás posiblemente otros directores la iban a manejar mucho mejor. A partir de eso entonces empecé a desarrollar mi segundo proyecto, mi segunda película, que fue quizás mucho más personal porque desde el vamos empecé a impulsarla yo. Tenía que ver con un género que me apasiona, que me gusta muchísimo y que siempre desde muy chico y desde que me imaginé a mí como director de cine, siempre quise hacer un policial. Entonces creí que era lo mejor que podía hacer, hacerme cargo de esa sensación y ponerme a trabajar sobre eso. Ese fue un poco el camino de lo que fue mi segunda película, que es Tesis sobre un homicidio. Tengo yo. Hola, buenos días. Bueno, es bastante similar a lo tuyo, pero diferente. Sí, yo también trato de los 2 proyectos que encaré, que sean como cosas que también verme en el lugar de espectador. Tiene que ser algo como que me guste mucho. Yo he escrito los 2 proyectos y más allá de que escribo bastante seguido, me gusta como siempre tengo ideas y eso, algunas son horribles, pero trato de que siempre hay algo que tiene un extra y un plus que realmente es lo que me lleva a tratar de a ponerme en este camino que es bastante largo y que a veces sí, bastante complicado. Pero realmente no sé también cómo se da. Cuando es algo que uno se da cuenta que tiene ganas de hacer esa película y se da cuenta que tiene ganas de hacerla y sabe que va a invertir tiempo y va y se mete. No sé, no. Sí, te metes porque es como una cueva. Al último hay luz y no sabes bien cómo va a salir. Y es un proceso largo, a veces lleva mucho tiempo. Pero hay que ser paciente también. Y no sé qué más decir. Muy bien. Otra cosa que nos parece que hay que diferenciar o saber un poco. Edgar viene de trabajar entre Francia y Argentina por sus películas. Adrián ha filmado su primera película en Uruguay, después en Argentina. Hernán, creo que solo has estado en Argentina como tal, como sede de filmación de tus películas. Pero, ¿cómo les ha funcionado y cómo ha sido esa experiencia de producir las películas en Latinoamérica? O sea, comparado con otros sitios donde hayan podido tener ese ejemplo o su experiencia propia. ¿Cómo es trabajar en este ámbito de producción como tal? Empieza él, ¿no? Empezamos vos. ¿Tengo que empezar yo? Sí, así cambiamos. Bueno, cambiamos el orden. Si no, parecido. Bueno, yo soy argentino, pero vivo hace 10 años en Uruguay. Por ello rodé mi primera película Gigante, la que vimos el tráiler, en Uruguay. Y ahora este año rodé una segunda película en Buenos Aires. Y son 2 mundos completamente diferentes. Argentina tiene una industria
que está bastante reglamentada, sindicalmente también. Y Uruguay empezó a hacer cine hace más o menos 10 años con continuidad, que se hacen más o menos 5 o 6 películas por año, un poquito más quizás. Pero es un mundo muy diferente para hacer películas. Comúnmente uno trabaja en Uruguay con amigos y ya desde el Vamos es muy diferente. En Argentina yo no conocía mucha gente que hacía cine, de hecho, en Argentina, y salvo el director de arte, que es uruguayo, después toda la gente que trabajé, por primera vez trabajé con esa gente, que es muy profesional, realmente nos llevamos muy bien y se formó como una cosa muy de compañerismo, pero es un mundo completamente diferente en el hecho desde que hasta está sindicalizado las horas que te pasás y todos los eléctricos tienen una cosa... Hay una cosa muy sindicalizada que realmente es como una industria, funciona como industria. En Uruguay muchas veces es el productor el que tiene que respetar un poco más los derechos de la gente que trabaja en el cine, porque si no, uno puede, en publicidad a veces trabajan 16 horas y le pagan 12, no sé cómo será aquí. Pero es una forma de trabajo muy diferente. Entonces en Uruguay uno tiende a juntarse más con amigos. Y en Argentina capaz que también, yo no sé cómo es el caso tuyo, pero yo también, como no conozco a nadie en Argentina, fue como... Me rodeé de otro... De enemigo. No, al revés. Fue bárbaro, estuvo buenísimo. Y realmente como... Pero para mí era un cuco ir a trabajar a Argentina. Claro. Era como era como, no, vas en Argentina, te apagan la luz, en los rodajes, te apagan la electricidad, no, como todo un caos. Y después yo fui y me di cuenta que no es así. Y lo que sí te das cuenta que quizás hay otro nivel de exigencia en Argentina y ciertas cosas que tenés que respetar todo el tiempo, aunque las respetes también en Uruguay. Y que esa idea de caos tiene que ver muchas veces también como encara al director y la producción la película. Y hay casos muy caóticos en Argentina. Y gente que es como muy quilombera. Quilombera es como que genera problemas o que tiene... Y yo soy bastante tranquilo trabajando, entonces realmente fue muy similar. Más allá de desde el Vamos, ya desde la financiación de la película es muy diferente. Ni te digo de un estreno en Argentina y un estreno en Uruguay, que es una ventana muy chica la de Argentina. Realmente no... Argentina no, perdón. Uruguay. Y yo no sé cómo será la situación colombiana, pero la situación uruguaya es muy nueva, se está generando el espectador del cine uruguayo es muy nuevo también, es como que está recién empezando a verse en la pantalla, entonces eso genera una especie de forma de relacionarse con el cine muy diferente en Argentina, donde hay una tradición y una industria. No sé... Bueno, yo vengo de la Argentina, las dos películas que hice las produje, yo no soy el productor, por suerte, debo decir, acá hay muchos productores, entonces les debo mis respetos absolutos por permitirnos a los directores hacer todas las cosas que se nos ocurren. En el caso de mis películas, como decía, fueron también esquemas diferentes. Una fue totalmente financiada en la Argentina y la otra fue una coproducción con España, lo cual es muy importante para nosotros y tengo entendido que también para acá. Yo creo que para toda Latinoamérica tener una coproducción con algún otro país, ya sea europeo o quizás en algún caso algún otro país latinoamericano, es muy importante. ¿Por qué? Porque puede ubicar a la película en otro lugar desde el Vamos, puede a uno impulsarlo de otra manera. Sí, quizás es una industria, la Argentina, un poquito más grande, con quizás bastante historia, pero no deja de ser muy difícil producir en la Argentina como lo es en cualquiera de nuestros países. ¿Por qué? Porque quizás se están produciendo más de 100 películas, pero cuando llegan a la sala de cine son solamente un pequeño puñado de 10 las que terminan funcionando muy bien en las salas. Ahora, eso no quiere decir nada, porque quizás hay grandes películas extraordinarias que por alguna u otra razón no termina funcionando en las salas. Entonces es muy bueno ese balance que se va dando. Tenemos por suerte una industria que desde hace unos, yo diré, 10, 15 años ha tomado una fuerza muy grande. Ha tomado una fuerza muy grande, sobre todo por gente muy joven, gente como ustedes o como nosotros, que de alguna manera ha querido empezar a contar historias en las cuales nos identificamos. Las escuelas de cine yo creo que han sido parte muy importante también de todo este gran impulso.
sin lugar a dudas el apoyo estatal es muy, muy importante en cualquiera de nuestras industrias y en la Argentina es muy, muy importante para poder producir cualquiera de las películas, ya sea las más grandes, las más taquilleras o las más pequeñas que por ahí hacen un circuito en festivales o otro tipo de circuitos alternativos. Pero siempre la ayuda estatal es muy importante y también es muy importante la ayuda privada que en algunos casos aparece y eso ubica a las películas en otros lugares. Tenemos la suerte en la Argentina de tener un pequeño star system, actores, que es muy importante trabajar con actores profesionales y con actores que de alguna manera el público empieza a identificarse, los conoce y sabe, se siente, se reconoce en esos actores, en esos personajes. Entonces, en ese sentido, para mí también eso ha sido una clave importante en algunas de las películas en la Argentina, esa relación entre los personajes y los espectadores, que de alguna manera los une, los ata y genera ese diálogo posterior a la sala de cine en donde uno empieza a recordar las películas, a reírse o a asustarse, a angustiarse, a emocionarse. La emoción es algo muy importante en el cine y me parece que tiene que ver con ese diálogo con el espectador. Bueno, yo nací en Argentina, pero profesionalmente soy francés y desde que empecé a trabajar en cine como en producción, mi sueño era trabajar, coproducir con Argentina, que hubiera sido una manera para mí de volver a lo que yo había conocido. Las dos primeras coproducciones fueron con Chile, después con Perú, hice una película también en Colombia, un gran documental sobre Totò Momposina, y me demoró tanto tiempo de trabajar con Argentina, no sé si porque apagan la luz o otras razones, pero coproducir desde Europa con América Latina es verdaderamente muy interesante. Es posible desde hace unos 10 o 12 años, porque antes no había leyes de cine en muchos países, no había... en Argentina había una industria, pero muy local, muy para proyectos para Argentina, y ahora en todos los países, prácticamente en América Latina, hay nuevas generaciones como ustedes y los que acabamos de ver en los proyectos para Proimágenes, con mucho talento, mucha fuerza, que es lo que nos falta mucho en Europa, y historias muy fuertes, que también en Europa no tenemos muchas. Ahora con la crisis tal vez van a empezar a llegar. Por ejemplo, el extracto acá de la película que yo produje, que es una comedia social, es fuerte, es comedia, pero es social muy fuerte, porque es los inmigrados argelinos cómo viven en Francia, ¿no? Pero digamos ese tipo de problemática. ¿Qué más puedo decir? Tuve la suerte de producir diarios de motocicleta, que me permitió de recorrer varios lugares y ver, pero por ejemplo esa película ambiciosa fue financiada por Inglaterra, y no pudimos hacer en esos momentos ninguna coproducción, ni con Argentina, ni con Chile, ni con Perú. Yo creo que hoy ya sería posible, ¿no? Ha cambiado mucho, y hay un gran... estamos progresando, ¿no? Pero me gustaría que entiendan que para nosotros en Europa no es ningún favor de coproducir una película argentina o colombiana o lo que sea, porque
porque es algo que sirve y que no encontramos a veces en Europa. Después seguimos con preguntas, porque no. Bien, siguiendo un poco por el tema de la producción y de las historias, ¿cómo asumen o cómo han asumido ustedes en sus distintas producciones, como director ustedes dos, Edgar como productor, temas como la financiación de sus proyectos? ¿Lo piensan antes o van andando y le echan ganas y si aparece, aparecerá y si no, aruñamos y lo sacamos? Las ventanas de exhibición, ¿se las piensan desde antes? O sea, piensan, esta película está bien hacerla porque podemos llegar a este lugar. Y cuando hablo de ventanas, pues distribución y comercialización, más que solo llegar a cine, saber dónde más puedo estar. Y bueno, el tema de las historias. A ti, bueno, llegaron con tu primera película a Hernán y te propusieron hacerla. Pero se plantean, ¿esta historia sí la hago o no? ¿Han rechazado proyectos porque no, esa historia no tiene futuro, pero no la quiero hacer, o sí la quiero hacer? Eso es. No, yo soy primero. Bueno, a ver, el sistema de financiación y el esquema... Yo debo decir, soy director y siempre trato de no enterarme de ciertas cosas, me hace sentir más libre. Pero no, digamos, básicamente lo que puedo decir es que cada película tiene su propio esquema, que cada proyecto tiene diferente búsqueda, pero sí que es muy importante saber cuál es la búsqueda de ese proyecto, cuál es la búsqueda desde la financiación y cuál es la búsqueda final, o sea, hacia dónde estamos yendo con este proyecto. Si uno está encarando un tipo de película que imagina que es una película que puede abrirse a los espectadores y funcionar muy bien con el público, entonces es bueno como hacerse cargo de eso, que uno está haciendo una película que tiene que ver con una búsqueda también de un diálogo muy, muy abierto con los espectadores, quizás una película de género, una comedia, una película de terror, una película policial, digamos, cualquiera de esas películas, o por ahí no tiene un género, pero sin embargo uno siente que es una película que realmente puede llegar a un público muy abierto. Entonces lo importante me parece que es hacerse cargo de eso y ubicarse en que eso también puede ser muy, muy positivo y ver bien, bueno, cuál es. O sea, es una película que solamente puede funcionar en el mercado local, es una película que puede funcionar en el extranjero, como también empezar a imaginar cuál es el trayecto que puede hacer la película posterior. Y lo mismo con una película quizás en la antípoda absoluta, que puede hacer que ya desde el vamos uno imagina una película que tiene que ver con un cine por ahí un poco más hermético, pero que podría realmente hacer un camino internacional que vaya por otro lado, pero sin traicionar por eso el hecho de que uno está contando cosas propias, cosas personales. A mí me parece que lo más importante es que uno, cuando empieza a imaginar una película, no piense hacer una película ni para Cannes, ni para Berlín, ni para hacer 1 millón de espectadores, sino que lo que piense sea hacer una película totalmente personal y que uno realmente se identifique con esa historia, con esos personajes y con la trama que está trabajando. Por eso a veces, si uno en algún caso pasa que no es el guionista y que por ahí ya sea otro guionista o ya sea una empresa productora que confía en uno y le trae un proyecto, que no deje de pensar en esa sensación, en bueno, a ver, este proyecto no salió de mi pluma, pero yo me puedo identificar con estos personajes, yo me puedo apropiar de estos personajes. Grandes películas, grandes directores, los directores clásicos, etcétera, no necesariamente escribían sus propias películas y quizás en muchos casos venían productores con el proyecto. No sé, por ejemplo, digamos, Cabo de Miedo se decía que es una película por encargo y sin embargo uno ve completamente a Scorsese en esa película y ve su huella y ve su autoría, y es una película que es de género y que apasiona, pero que sin embargo se ve a ese director queriendo contar esa historia. Entonces digo, hay ese camino en el medio en el que un director puede contar una historia, ya sea de su propia pluma o ya sea un guión o un proyecto
venido desde afuera y sin embargo sentirse totalmente involucrado, meterse en esos personajes, identificarse y no dejar de firmar esa película con su puesta en escena. Yo estoy completamente 5% de acuerdo con él, así que no tengo mucho para agregar. Pero es real, está bien lo que dijo, fue muy claro. Capaz que desde el lado de la producción es algo más... que hay que pensar, es mejor pensar antes de meterse en este lío. Yo creo que lo más importante es, no sé ustedes, pero como es muy difícil pensar solo, es todavía peor, ¿no? Entonces, yo creo mucho en una dupla productor-director porque se van elaborando las cosas. Uno empieza con una historia y no sabe bien, hay cosas que van cambiando y hay muchas sorpresas para bien y para mal, ¿no? De que algo que empieza pequeño se convierte en algo grande y algo que es grande y que después nadie lo va a ver, ¿no? Es un oficio difícil, ¿eh? Hay que pensar todo el tiempo y nos equivocamos mucho, ¿no? Pero yo creo que hay... Por ejemplo, a mí es cuestión de gustos también, de lo que uno, es un poco lo que decís, hay que tener, no confianza en su gusto, pero no tratar de hacer algo que uno no le gusta porque le va a salir mal. Hay otra famosa de Scorsese, que es la película que lo salvó, que es After Hours, que es todavía más de Comont, que le dieron el guión y lo tuvo que hacer, que es cuando la vemos nos parece una de las más personales de él, ¿no? Y bueno, y los gustos, entonces hay que saber qué es lo que nos gusta y también nuestros gustos van cambiando y no... A mí me gusta hacer cine que el público, un poco como ustedes, le tenga ganas de ir a verlo, que no sea elitista. Entonces eso va definiendo ciertas cosas y bueno, y después si el público no viene, es culpa de él. Sí. Muy bien. Parte de esta pregunta de los retos y cómo las asumían es porque es interesante. Edgar y Hernán son jurados en el Fondo de Desarrollo de la categoría 1 en largometraje. Adrián hasta esta noche jurado en la categoría 3 de largometrajes, que es la categoría como de fondos más pequeña, pero también que se presenta como más interesante. Y preguntarles estos retos es para que nos cuenten un poco con qué panorama, desde los proyectos que analizaron, se van del cine colombiano, como qué podrían destacar, rescatar y qué le piensan que puede ser mejorado, obviamente sin dar nombres propios ni favoritismos, porque hasta esta noche se premian, entonces para no nombrar ninguno, hablando de generalidades, como qué fue lo más interesante y cómo asumimos estos retos desde los proyectos que les presentamos y cómo los analizan ustedes. Toca a mí, ¿no? Sí. Bueno, realmente yo tuve que leer más o menos con los otros dos jurados unos 39, 40 guiones, de los cuales había un 70% que eran películas que están bien, que estaban muy... Pero bueno, también uno tiene sus gustos, está el gusto del otro, se empieza a generar las discusiones y van surgiendo cosas. Y nosotros hicimos una selección de esos 40 de 6 películas, de las cuales estábamos muy, muy de acuerdo. Y bueno, después obviamente terminamos eligiendo 2, pero quizás en alguna otra circunstancia y con más plata hubiésemos premiado más películas. Pero el nivel, realmente la categoría nuestra es una categoría especial porque son películas más chicas, pero lo que me sorprendió también, el eclecticismo que hubo en esa categoría. Nosotros tuvimos desde películas de terror a películas muy experimentales y muy radicales, con todo lo que puede llegar a ver en el medio, ¿no? Comedia, policial, películas más como de estética indie.
Y realmente el nivel era muy bueno. No me sorprendí porque ya hace rato están haciendo películas colombianas que están dando vuelta. Y entonces es como... Pero reforzó un poco la idea que tenía de como que el cine colombiano tiene una fuerza especial ahora. Y yo creo que también el hecho de que exista esta ley, que generen estos espacios, hacen que se pueda ver. Y lo que me gustó también mucho es que era mucha pendejada, había. Es eso, como... Que es como una... Era como... Yo no sé, pero de los directores que vimos, el más grande debía tener 42 años y después de aquí para abajo, y muchas de las películas que más nos gustaban eran... Yo lo miraba y decía, este es un pendejo. Y tenían 25, 26 años. Y no podía... Pero no sé si saben que es un pendejo. ¿Un pendejo? Sí, un pendejo. Un chico. Acá pendejo. ¿Pendejo que es? ¿Es mal una palabra? Tonto. No es un pendejo. No, tonto no. Es un joven. Un joven de entre 22 a 33 años. Hasta ahí no. Más ahí ya no es joven. Pero la verdad que estaba muy bueno. Y no sé qué más agregar, pero yo creo que a ustedes les pasó algo similar, aunque leyeron mucho más. Pero bueno, antes de que termines, en esa Sí. categoría, ¿qué le agregarías? Nada. Creo que faltaría, no. No, nada. Perfecto. No, está perfecto. No, en serio, estaba perfecto. Es como una categoría para películas de presupuesto más bajo, con otro tipo de ambiciones. Y sí, realmente no le agregaría nada. Lo que me da la sensación, y ayer se los dije a la gente del SENAC, ¿sí? Que es la típica categoría débil de una convocatoria, en el sentido de que si en algún momento por algún recorte presupuestal algo se tiene que cortar, es por donde van a cortar, ¿no? Es el tipo de películas que es más frágil, hay que cuidarlas, por eso mismo, porque es muy frágil. Y lo que me gustó mucho realmente es que cuando me encontré que el eclecticismo, que no era solamente películas de autor o muy experimentales, que a mí me gustan mucho, pero realmente había género, había de todo, y creo que ese es el espíritu, y bueno, nosotros las películas que terminamos eligiendo un poco tiene que ver con eso, como tratar de mostrar y representar los dos extremos que había jugando allí. Bueno, me parece que fue bastante recíproco. Nosotros coincidíamos entre todo el grupo de jurados de nuestra categoría que el nivel con el que nos encontramos fue muy alto. Si bien todos habíamos visto algunas películas colombianas, uno no sabe con qué se va a encontrar en esa etapa en la que el proyecto está en el desarrollo, a punto de ser filmado, ¿no? O queriendo ser filmado. El nivel fue muy alto, desde el guión, el nivel fue muy alto en la devolución de los directores, y el nivel era muy alto muchas veces en algunos casos en los que sin lugar a dudas había productores que respaldaban muy bien esos proyectos, que sabían respaldar muy bien. Entonces, en ese sentido fue muy feliz para nosotros y muy complicado poder elegir los ganadores. Sí puedo decir que se veía, obviamente no hablo de una totalidad, sino quizás de una generalidad, una temática en común en cuanto a los proyectos. Una temática en común en cuanto a la trama y una temática en común en cuanto a los personajes. Y puedo decir que creo que lo más importante en este caso, como para analizar, es que cada uno pueda contar las historias más personales, las historias que le importan realmente. Nunca pensar en cómo puede funcionar en Cannes, cómo puede funcionar en la sala, como prioridad, sino en todo caso empezar a sentirse como que uno está contando esa historia, que seguramente si uno transmite todo lo que tiene adentro, toda esa pasión, va a funcionar quizás en Cannes o va a funcionar quizás en las salas. Eso me parece muy importante. Ayer salimos a pasear un poco con Edgar por la calle después de un largo encierro en el que nos tuvieron en el hotel, y conocimos la ciudad de Bogotá. Y conversábamos acerca que por ahí había muy pocas películas urbanas
que quizás, digamos, nos llamaba la atención porque los creadores, los guionistas, los directores no tenían la necesidad de contar esas historias urbanas, que seguramente hay historias extraordinarias, y lo mismo debe pasar no solo en Bogotá, sino en cualquiera de las ciudades más urbanas o más, digamos, más rurales o más costeras. Entonces, me parece que lo más importante es entender las historias desde uno mismo y saber que lo que uno está tratando de contar, en todo caso, tiene que ver con esa expresión, ¿no? Con que uno quiere expresar una historia que, al fin y al cabo, le pertenece, se identifica, se siente parte. Y así me parece que es la mejor manera de generar ese diálogo para con quien vaya a ver la película. Bueno, primero que nada quería decirles que los jurados no éramos solamente argentinos, porque había españoles y de un montón de nacionalidades. Que yo sepa, es la única convocatoria que se hace invitando a gente profesional de otros países para evaluar, lo que creo que es el único caso y me parece extraordinario. La convocatoria fue de alta calidad, ni en Francia tenemos ese tipo de nivel de presentación. Se leyeron 98, 99 proyectos y se eligieron 7. Y el nivel es verdaderamente alto, todos los 9 jurados lo dijeron. Y eso confirma lo que se está sintiendo en Europa, de que hay está surgiendo un cine colombiano con fuerza y talento y verdaderamente a la lectura todo estaba muy bien presentado y verdaderamente hemos leído un montón de guiones y proyectos y verdaderamente me parece que tendrían que todos aprovechar de este momento, que con esa ley de cine y con otra vez, porque lo que yo antes decía de las soledades, cuando surge un movimiento como el que me parece que está empezando acá en Colombia, es bueno que esto siga vivo. Y verdaderamente lo felicitamos a la gente del SENAC. Hablamos también que parece que queremos que nos inviten otra vez. Sí, eso también. Sí. Sí, me parece una última cosita ahí con respecto a esta pregunta, es que el gran nivel tiene mucho que ver con este impulso que se les da y me parece que es algo que tienen que agarrar ese guante y seguir haciendo crecer ese impulso y que ojalá años posteriores ese impulso sea cada vez más grande, y me parece que depende también del hecho de que las películas tengan ese potencial que por lo menos en este germen, en esta génesis de lo que estamos leyendo, da esa sensación de un potencial enorme, ¿no? Yo tengo una pregunta relacionada con esta presentación de proyectos. Bueno, en la categoría de largo tenían 98 proyectos, en la categoría 3, 48 más o menos, 30, 40. Se hace una preselección, llegan 7 a la presentación. ¿Qué tanto influye para ustedes al final esa presentación? O sea, ¿qué tan destructivo o constructivo es esa presentación? Porque pues, en la categoría que estaba Adrián eran 3 jurados, entonces uno se presenta a 3 jurados, pero en la que estaban Edgar y Hernán eran 9 jurados, entonces si uno entra solo, eso es el juicio completo. Pero ¿qué tan importante es esa presentación y tan determinante? Retomo esto que decía Edgar, el cine es un trabajo en equipo, no hay manera,
yo creo, por lo menos bajo mi punto de vista, de hacer una película solo. No existe esa posibilidad. Uno puede escribir la película y después dirigirla, uno puede dirigirla y producirla quizás, no sé, uno no puede hacer todo. Realmente lo más importante siempre va a ser rodearse de un grupo de trabajo y de gente que empieza a apasionarse con el proyecto, al igual que el director, al igual que el productor, al igual que el guionista. Entonces es muy, muy importante poder sentir cómo un proyecto está respaldado por un grupo de trabajo en el que realmente cree ese proyecto. Nosotros en la soledad de nuestras casas hemos leído todos estos proyectos que nos mandaron, éramos 9 jurados, nos dividimos en 3 la primer tanda y después fuimos seleccionando unos 21 que fueron los que finalmente llegaron a la conversación final con los 9 aquí en Bogotá. Esa charla final, sin lugar a dudas, era una nueva instancia para poder reevaluar el proyecto, quizás un proyecto que tenía en el papel un impulso extraordinario. En la charla podíamos sentir que no había algo forjado o todo lo contrario, algo que quizás en el papel había algo que podría ser, entre comillas, un poco más difuso. En la charla con el director, el productor, el guionista, si venía, empezábamos a sentir esa unidad y empezábamos a comprender más aún la fuerza de ese proyecto. Es muy importante el trabajo en equipo, me parece que es algo fundamental, inclusive quizás desde la escritura, empezar a tratar de involucrar a personas, a productores, a directores, si uno solamente es guionista, que puedan alimentar para bien los proyectos. Yo creo que es algo muy, muy importante y que en la próxima instancia, cuando empiezan a aparecer el director de fotografía, el montajista, el sonidista, el director de arte, los actores, van a seguir haciendo crecer esa película, ese proyecto. Eso, digamos, un proyecto de una película es algo tan largo que en la medida que uno empiece a funcionar como una esponja y a absorber de cada uno de los participantes del equipo lo mejor posible y también quizás en algún caso decir, bueno, esto que me está recomendando por ahí no, como también saber prescindir de ciertas cosas, pero ponerse en el lugar de que esto es un trabajo en equipo y que el director quizás es una parte fundamental, la cabeza de esa pirámide y que el productor es la cabeza también de esa pirámide, pero saber que estamos haciendo un trabajo que va a llevar mucho tiempo y va a implicar a muchas personas, a mucho dinero y que tiene que tener un final espectacular en cualquiera sea de los sentidos, pero que cuando uno vea después la película que hizo, que dirigió, que escribió, que produjo, sepa que realmente hizo todo un camino y que ese camino llegó a su final y puede entender ese camino descubriendo que logró lo que quería o que en todo caso quizás hay cosas que no logró, pero que todo ese camino valió la pena para entender en todo caso qué cosas funcionan en la película, qué cosas por ahí haría de otra manera, ¿no? No, lo que se dice el pitch, no es un invento, no se ha encontrado por ahora algo diferente, esa cosa de presentar 15 minutos por proyecto, algunos proyectos en el que la gente ha trabajado 2, 3 años y entonces es un poco ridículo. Pero yo de acá me voy a San Sebastián y yo voy a hacer un pitch también de 15 minutos, pero esta vez yo voy a tener a 9 enfrente y es parte de... No es bueno, pero es así. Pero sí es importante para nosotros. No es bueno porque no... Pero sí es importante porque por lo menos vemos las caras y escuchamos. Es un contacto físico que leyendo no existe para nada. Yo he estado en las dos instancias, o sea, de un lado y del otro, y particularmente es una situación horrible, ¿no? Pero yo también creo que en algún punto, estando los jurados, es pero muy raro que esos 15 minutos te den 180 grados la percepción del proyecto, por lo menos en nuestro caso. Era como, ya cuando uno ya evalúa a alguien y los conoce y les hace algunas preguntas, uno ya
está bastante, en un 80% seguro de que si ese proyecto le gusta o no le gusta tanto y le va a dar el impulso final en la votación. Pero, o sea que, y también yo creo que hay una evaluación que si a mí se siente alguien que está muy nervioso, como ha sucedido, tampoco es algo, siempre lo creo que es como una instancia. Por ejemplo, es más común que estén nerviosos los directores que los productores. Productores, como está más canchero, habla, te quiere vender siempre algo, aunque sea en el ómnibus, siempre que trata de vender. Un director muchas veces es muy raro que esté en esa instancia, en la instancia de sentarse a un público y ponerse a hablar. Es algo como que lo vas adquiriendo con el tiempo, al principio te cagás en las patas, entonces como medio muy difícil. Entonces, y yo para mí hay una cosa que realmente no tiene nada que ver sentarse y tratar de vender el proyecto a alguien, a 9 personas, con dirigir una película. Son mundos completamente diferentes. De hecho, en Uruguay, cuando se empezó a tratar de imponerla, cuando salió la ley de cine, tratar de generar un espacio de pitch para directores, todos los directores nos asociamos por primera vez para tratar de que eso no salga, y eso al final no se hizo. Porque creo que no es lo mismo. Igual hay diferencias. Para mí, una instancia donde nosotros éramos, la sección que estábamos nosotros, largometrajes 3, éramos 3 jurados, y es mucho más fácil sentarse en una mesa entre 3 personas que sentarse entre 9 o 12, como hacen en guión. Eso es algo que para mí no es lo que le cambiaría. Me parece que es como sentarse adelante de 12 personas a defender tu proyecto, es un juicio. Es muy difícil, realmente. Aunque estés muy seguro de vos mismo, después pensás, podría haber contestado esto porque no me di cuenta, me puse nervioso, no me di cuenta que me estaba preguntando. Sucede eso, como una instancia de 3, para mí, hasta, no sé, 4 o 5 personas es mucho más íntimo. Pero tenés razón, pero sí, es una de las obligaciones hoy del director productor de saber exponer claramente su proyecto. Y si el que no lo sabe hacer, sufre de eso. Yo entiendo, pero si antes no existían películas, ¿por qué existe ahora? Eso es lo que no entiendo. Yo creo que es algo, una especie de marketing. Porque estamos mejor, porque son ayudas públicas, sí, y que se está buscando una manera de evaluar. Antes, si es un financiamiento privado, vos veías al productor o a la cadena al que sea y leía y decía sí o no, y ya está. Acá se está buscando una manera pero no es bueno. Yo entiendo, pero por ejemplo en Argentina existe la ley del cine, existe el financiamiento del Estado y no existe el pitch. Y hay instancias de evaluación, es muy diferente. Entonces eso me parece como mucho más... Yo estoy de acuerdo, pero es lo que les dijimos también al CENAC, que una convocatoria anual no es suficiente. En Argentina creo que hay 5 o 6 por año, entonces es diferente. Sí, de todos modos el cine es expresión y en todo caso, si bien es muy perverso la idea de ir y encontrarse con alguien que uno no sabe qué tipo de jurado es, que intentábamos tratar de relajar lo mejor posible a quienes venían, pero bueno, eso también, cada personalidad es diferente. Sin embargo, más allá de las personalidades, más allá de alguien que pueda estar más nervioso, más tranquilo, lo que sea, cuando aparecía alguien que claramente sabía lo que quería contar, realmente nos transmitía algo. No importaba si estaba un poco más nervioso al principio o era, como decía Adrián, más canchero y esas personas que se llevan el mundo por delante. Si sabían qué querían contar, realmente eso nos atrapaba, porque incluso esas personas que son más cancheras, más verborrágicas, cuando no saben lo que quieren contar, cuando solamente están vendiendo espejitos de colores, uno también se da cuenta. Entonces, en ese sentido, no sé si es bueno o malo el pitching, sí sé que cuando uno sabe realmente qué es lo que quiere expresar, entonces eso, esa instancia va a ser quizás mucho más posible de pasarla, porque a la hora de escuchar las preguntas uno va a saber responderlas. Sería interesante saber si tienen alguna recomendación, o sea, se presentaron muchos proyectos, pero saber esos proyectos que no pasaron, bueno, estamos hablando que son gustos, tal vez los guiones no estaban terminados, había unos que lo estaban intentando por si calaban entrar en la convocatoria, pero como algunas recomendaciones generales podrían dar para proyectos a futuro o para presentaciones a futuro de gente que se quiera entrar en esas convocatorias, no solo en el Fondo de Desarrollo, sino quien se quiera presentar a un Ibermedia, a un Fonsur, los que van a San Sebastián. No, que lo hagan. No. Que confíen en sus proyectos y que traten de trabajar
Me parece que es muy importante trabajar los proyectos, meterse en el mundo de los proyectos, saber que una primera versión es una primera versión, cuando entra el productor sigue creciendo, cuando entra el director si no estaba sigue creciendo. Trabajar y seguir las corazonadas de cada uno, que al fin y al cabo uno no puede decir qué películas hay que hacer y qué películas no hay que hacer. Cada uno de nosotros, que somos directores, productores, guionistas, somos quienes sabemos qué películas queremos contar, qué historias queremos contar, qué personajes queremos contar. Y me parece que hay que seguir ese camino y esa corazonada, ¿no? Sí, perseverar. No entra una vez, mandarlo el año que viene y mandarlo el otro. Y tratar de siempre ir aprendiendo o mejorando o cambiando a medida que que te van rechazando. Pero, no sé, a todo el mundo que estamos acá, no sé, nos ha rechazado proyectos, así que no... Insistís hasta en algún momento... Salvo, bueno, a veces no. Bueno, muchas gracias. Y bueno, los invitamos a que hagan preguntas, bien sea puntualmente a alguno de los panelistas o generalidades, y miramos cuál quiere contestarla. ¿Alguno? Por favor. Aquí hay un micrófono. Acá Ana Amigo fue jurado junto con nosotros, ella viene de España. Hola, y es una productora buenos días. muy importante por ahí. Bueno, buenos días. Quería añadir a mis compañeros una cosa. El pitch no es una cosa nueva. Desde que existe el cine, los directores y guionistas han tenido que hacer pitch continuamente, e incluso los productores. Yo lo hago continuamente porque tengo que venderle al banco que tengo que hacer la película y que me tiene que dar un crédito. Tengo que vendérselo al distribuidor para convencerle de que mi película es mejor que otra y que me la elija. El guionista que viene a mí para ver si me vende un guión me va a tener que hacer un pitch. Es decir, esta forma es a lo mejor un poco más o intimida más, porque aparentemente hay 9 personas mirándote, pero el que quiere dedicarse al cine y sobre todo en estos 3 o en estas 4 disciplinas, como es la de guión, dirección y productor, 3 va a estar vendiendo su idea, su película, continuamente. Así que os podéis preparar muy bien, porque en definitiva uno tiene que saber de qué trata su película y contarla rápidamente. El problema es cuando a veces no sabemos qué queremos contar. Y no sé, que es una historia de amor, es una historia de venganza. No, bueno, sí, es de amor, pero realmente es traición. Es decir, tienes que tener muy claro el subtexto de la película que quieres hacer y a partir de ahí la puedes explicar mejor o no. Pero en definitiva trabajamos en un medio que es expresión y comunicación y estamos obligados a manejar esos dos ámbitos. Lo más difícil, podemos expresar muy bien, pero si no comunicamos qué cosa es, y ahí estamos siempre en esas variables, ¿no? Pero tenemos que alcanzar las dos. Es lo único que quería añadir, y lo demás que han dicho del nivel de los proyectos, mis 2 colegas, estoy absolutamente de acuerdo. El nivel era altísimo de preparación, de historia, de guión, y bueno, pues había gente que lo podía defender mejor, pero el director que no tiene claro qué película quiere contar, pues a mí me produce desconfianza como productora, no sé, no creo que terminara produciéndole la película. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Sí, están tímidos en la sala, que en internet hay algunas dudas. Pipo591 pregunta: ¿cómo convencer a la industria de tu ópera prima como director y guionista cuando apenas estás arrancando? Particularmente, por ejemplo, yo leía primero los guiones sin leer, sin saber ni siquiera quién era, ni leer si era una ópera prima o si tenía muchas películas. Y después, a partir de que terminaba de leer el guión, me gustaba o no, me fijaba quién era el que lo había hecho. ¿Otra cosa? ¿Yo? Pues pega muy bien con tu caso, como en tu ópera prima con... ¿Cómo salen
sin una experiencia larga, decir yo voy a hacer este largo. No sé, ¿qué No, tiene que ver absolutamente con lo que venimos conversando y tiene que ver con esa seguridad acerca de lo que uno quiere contar. Realmente eso me parece que es lo más importante. Cualquier tipo de película, ya sea de género, ya sea de esos llamados cine de autor, si uno sabe realmente por qué quiere contar esa historia, entonces es la mejor manera de seducir ya sea a la industria o a cualquiera con quien quiera conversar para explicarle por qué razón quiere contar esa película, por qué es importante para esa persona contar esa película. Esa seguridad acerca de qué es lo que quiero transmitir, qué es lo que quiero contar, qué es lo que quiero expresar con esta película, de qué trata mi película, me parece que es la mejor manera de empezar por lo menos a charlar con quien sea acerca de una primera película. Todos los directores tuvimos una primera película y todos hicimos ese camino de empezar a entender por qué queríamos filmar esa película. Y bueno, entonces me parece que es lo principal para arrancar, ¿no? Yo creo que la mejor manera de hacer una ópera prima, que yo entiendo que es un largometraje, es tener algunos buenos cortos. Y hoy la tecnología moderna permite hacer por casi nada con amigos cortos, y hasta que no le salga uno bueno no se puede pretender que van a encontrar financiamiento para un largometraje. Es algo que a mí me parece como todo productor quiere ver de qué es capaz el director, ¿no? Entonces algo hay que mostrar, no es solamente en ese caso la historia o algo de seducción, ahí no va, ningún pitch puede convencer eso. Y si no, también yo creo que es una cuestión de ganas, porque también una ópera prima no necesariamente tiene que ir por los canales de financiación del Estado. Hoy por hoy, con las tecnologías que hay, con 2 o 3 amigos, y siendo consciente del modelo de producción, que tenés que hacer una historia chica o una cosita bastante contenida, puedes conseguir amigos que actúen y puedes tomarte 2 o 3 años de tu vida, hacer una ópera prima con 2 mangos, filmando los fines de semana y hacer tu primera película. Antes de... No solamente tenés que entrar o hacer una ópera prima por los canales institucionales del Estado. Está bien hacerlo, pero hay que ser consciente que no es el único camino. Porque si no, a veces se cae en un embudo de que hasta que no salga de esto no lo voy a poder hacer, pero capaz se puede hacer una ópera prima de otra forma, y es una cuestión de ganas. Y hoy por hoy las tecnologías ayudan un montón. Lo puedes editar en tu casa, filmarlo con una camarita. Es otro camino que es alternativo y es está buenísimo también. Eso es lo que yo llamaría un corto de 90 minutos. Un corto de 90 minutos, por eso. ¿Hay más preguntas? Ok. Bueno, yo en esto soy bastante novata, nueva. Quiero preguntar por especialmente canales de financiación. Me interesó mucho, digamos, este asunto de las cofinanciaciones con Europa, por ejemplo. Mi pregunta es, ¿cuáles son los canales, las instancias donde uno puede empezar a tocar puertas, a comunicarse para buscar financiación de los proyectos? En particular me interesa el género documental, porque es el que yo en este momento estoy explorando. Es para ti. Tengo una joven amiga que es chilena en Toulouse, que está trabajando sobre un sitio, se dice, ¿no?, en la web para dar todas las respuestas a todo eso, porque hay una multitud de lugares donde se puede presentar los proyectos y ver qué se puede financiar. Lo que sí, entonces no puedo entrar en ese tipo de, porque hay muchos y no es difícil ver por internet también, documentarse, ¿no?, hoy. Pero lo que sí es que, en eso ustedes me pueden decir, yo creo que si no tenés un apoyo en tu país,
es bastante difícil de encontrar apoyo afuera, salvo cosas que el propio país no quiera confrontarse, ¿no? Algún problema político muy particular o una situación. Pero si no, es... en estos momentos, digamos, el cine de América Latina, también, y ahí ya hablo de documental y ficción, es uno de los más ayudados en Europa. Verdaderamente hay en Toulouse, que es en Francia, hay ayuda a la postproducción, en San Sebastián, es decir, en Holanda, sí, Holanda, pero digamos exclusivamente para el cine de América Latina, hay en muchos lugares, pero para otros cines no. Entonces se puede investigar, hay en Holanda tradicionalmente, hay en Berlín, sí, casi cada festival en estos momentos tiene fondos de ayuda para las producciones. Pero ese sitio que esta amiga está haciendo me parece bárbaro, porque está regrupando todas las informaciones, porque hay un montón y algunos lugares que yo no conozco tampoco. Sí, yo puedo dar el mío, ¿viste? No, es un poco en francés, pero lo anotan, igual está a disposición de los que quieren escribirme. Pero no exageren, no me escriban todos. ¿En el mismo tiempo? No. A info, arrobas, y es el nombre de la compañía, Tu vas voir, lo voy a decir en castellano. ¿Sabe escribir? Sí. T-U-V corta A-S, B corta O-I-R, que quiere decir ya vas a ver, en francés, Tu vas voir, .fr, Francia. Y ahí yo les puedo dirigir a gente que conoce más el tema. Pero yo estoy seguro que por internet hoy se puede encontrar fácilmente todas las instituciones que existen y que dan ayuda. Bueno, buenas tardes. Me gustaría saber, digamos, un poco más desde el punto de vista de productores, sí, pero también teniendo en cuenta esa forma de ver las historias de los directores. No sé si de pronto pudiera usted mismo empezarme a responder. ¿Cómo se ven esas historias? Porque me llamó la atención digamos que unas palabras que tenían que ver, por ejemplo, con historias fuertes. Esas historias fuertes, pues nosotros somos colombianos, vivimos en un país que tiene unas problemáticas muy complejas, una situación, digamos, muy compleja. Y en ese sentido, pues también debe haber muchas temáticas que tengan que tocar esos temas casi que obligatoriamente. Me gustaría preguntar un poco, que ahorita que hablaron con respecto a esas temáticas, que había como una cosa común que había allí, que se habló, y por otro lado esas temáticas fuertes que no estaban en Europa, eran un poco esas dos cosas, porque esas temáticas de alguna manera son las que nos podrían llamar o nos podrían abrir caminos para mostrarlas fuera del país. Sobre todo porque necesitamos de alguna manera esos apoyos también de coproducciones, y que de alguna manera también queremos seguir haciendo películas cada vez más grandes, y pueda que esas temáticas, no sé, también desde el punto de vista de productor, tengan esas tendencias. No sé si ahora en un país, una región europea ahorita en una crisis, puede haber unas temáticas que de alguna manera tengan unas tendencias mucho más, digamos, que sea el público el que de alguna manera también piensa uno como productor, puede ser también el que consume, ve o quiere esas historias. No sé.
A ver, en principio lo que puedo sentir es que una temática fuerte, no necesariamente la palabra fuerte hay que asociarla a algo, digamos, de problemática o de violencia o de algo por el estilo. Una temática fuerte puede ser una película de amor y una historia, digamos, Romeo y Julieta es una temática fuerte, sin la necesidad quizás de meternos en una problemática, digamos, social y eso. Entonces siento que cada uno tiene que encontrar su propia temática fuerte, ya sea cual sea, y si uno va a saber encontrar ese poder en lo que está contando, entonces posiblemente pueda atraer a cualquier país como para generar una coproducción. No creo necesariamente que, no sé si es esto exacto lo que dijiste, pero en todo caso mi sensación tendría que ver con que no necesariamente hay que tratar de contar una historia de, por llamarlo de alguna manera y por agarrar un solo ejemplo, de violencia, pensando en que de esa manera la mirada del extranjero hacia nuestros países va a abrirnos las puertas. Siento, por el contrario, que si uno necesita contar esa historia, entonces va a poder abrir esas puertas. Y si uno necesita contar otra historia, no creer que, bueno, no, pero mejor esta primer película hablemos de alguna temática que triunfó en festivales o algo por el estilo. Tratar de no sentir que hay una fórmula para triunfar en festivales. Me parece que la mejor fórmula es contar lo que a uno le sale. Cuando uno quiere hablar de un tema que solamente porque vio que hay ciertas películas que funcionan o solamente porque cree que, bueno, de esa va a ser la mejor manera para hacer tu ópera prima o tu segunda película o para llegar a un festival importante, si uno está traicionando de alguna manera, entre comillas obviamente, su propia visión, no va a llegar a un buen puerto. En cambio, bueno, cualquiera sea la historia, ya sea esta temática o cualquier otra, si tiene que ver con realmente lo que uno quiere contar, con lo que uno quiere expresar, esa sí va a llegar a un buen puerto. Eso es un poco lo que yo creo. No sé. Está de acuerdo. Nosotros hablamos, digamos, de una manera un poco globalizando. Hay diferentes cines. Hay el cine más comercial, que se apoya en una industria, en un público que está asegurado. Seguro acá deben tener lo mismo ustedes. Entonces yo no estoy hablando de ese cine que no conozco para nada y que no es el que hemos estudiado ahora. No hemos leído ese cine en los 99 proyectos. Yo también diría, entonces, del otro cine, del cine más de autor, yo, digamos, hay tantas películas hoy que se hacen en el mundo, no tienen idea, que la película tiene que diferenciarse de las otras. Y bueno, entonces yo dije, yo trato de decir qué es lo que diferencia las películas. Puede ser comedia, puede ser de todo tipo, ¿no? Historia de amor, cierta densidad, que o en la historia o en la manera de contar, pero hay que encontrarle la vuelta para poder simplemente existir. Lo que yo veo es que yo tengo la suerte de vivir en París y en Francia. Hay un público que se ha logrado, digámoslo, formar o educar desde los años, después de la Segunda Guerra Mundial. Hubo mucho cineclub y entonces existe todavía un público con una gran curiosidad, lo que no existe en Alemania, lo que no existe en España. Entonces, ese público que es importante, que puede llegar a 1 millón de espectadores o más a veces, y sobre ese público que yo hablo, que está buscando
conocer un poco qué es lo que se está viviendo en otros lados. Y entonces es eso. Y por ejemplo, anoche que dimos una vueltita en la 72 y no sé cuál era ahí, que es mucha gente en la calle. ¿Cuál era ese? 72 y la 11. Nosotros estábamos caminando eso de las 7 de la noche y dijimos, che, no tuvimos ningún proyecto sobre esto. Y esto nos pareció a nosotros dos, él vive en Buenos Aires, a mí en París, nos pareció interesante. Y entonces no algo, digamos, de la violencia, del narco, del coso, no se sabe qué es. Por ejemplo, las películas iraníes que tienen gran éxito en Francia, es porque nos cuentan historias de iraníes que en la televisión no vemos y yo creo que el mayor problema que yo veo es que dentro de América Latina no hay ningún interés entre ustedes, digamos, se ven muy pocas películas peruanas, yo creo que se ven más colombianas, se ven más, pero por ejemplo, en París, y edición video de calidad y críticas serias que las que se ven en Buenos Aires, y digamos que Buenos Aires tiene cine, ¿no? Y es algo que verdaderamente si no se logra entre países de acá, me parece una lástima, porque justamente ahora con la crisis que se viene en España ya se ven los resultados, en Francia se va a ver, si baja ese público, entonces no sé de dónde va a haber dinero para financiar esas historias, pero sí son historias, tienen que ser historias con densidad y originales, pero pueden ser mínimas. Quiero decir, cómo se vive en Bogotá. Es decir, nosotros no tenemos idea cómo viven ustedes. Tener la misma fuerza que una película que quizás hable de violencia o algo por el estilo y sea solamente como si fuera poco, una historia personal de una familia, de una persona, no sé, como... a eso es lo que llamamos, en todo caso, la fuerza que tiene que tener una película, ¿no? No, quería decir con esta pregunta o reflexión, más que pregunta que has hecho, yo creo que no se espera en ningún lugar una manera el cine colombiano. No está hecho con cartabón y regla. No se espera que de Colombia venga un tipo de cine, un tipo de historias, ni tampoco se espera que venga de Dinamarca, ni de Irán, que has mencionado. Se esperan películas que reflexionen sobre la condición humana, porque eso sí que ocurre en cualquier continente y en cualquier país. Yo, como espectadora española, de ti no espero que me hagas una disección de la sociedad, ni tampoco espero que las películas que vengan de Colombia tengan que ser o muy violentas o no. Quiero realidades, quiero una historia que me emocione y que me cuente algo y que reflexione sobre algo. Esta cosa como casi de... No es tanto la idiosincrasia, sino como estos que los de marketing lo trabajan más, la cosa típica de este país en este cine, pues no, al final hay películas que ves, no sé, me vienen a la cabeza una película canadiense que se llamaba Incendies, que creo que es hace 2 años, no sé si la habéis visto aquí, una de las mejores películas para mí que vi ese año. Dices, yo espero de un canadiense esta historia. No, tampoco espero de Paul Thomas Anderson una película como Pozos de Ambición, que hace no sé, se trata de contar historias que, bueno, que de tu realidad inmediata o no, pero de la condición humana, porque al final eso sí que nos asemeja. Lo pintoresco tiene el añadido, le da color a la historia, pero tiene el añadido porque vosotros aquí tenéis un color, un olor, una geografía distinta a la que puede tener el canadiense, pero eso es como el marco. Lo importante al final, a donde se va la cámara siempre se viene aquí.
O sea, y es aquí desde donde se cuentan las películas y es lo que agarra las tripas del espectador y es de lo que se trata el cine, no de otra cosa. O sea que no hay que hacer películas colombianas, hay que hacer las películas que tengáis en vuestras tripas, que naturalmente, como os han dado de mamar leche colombiana y coméis colombiano, saldrá por ahí, ¿no? Pero no, yo no espero un tipo de cine de aquí, especial. Gracias. ¿Hay otra pregunta de internet? Sí, aquí hay una pregunta también un poco para concretar esta reflexión, que nos pudiera encontrar, bueno, pregunta Shahar Romero, ¿de qué manera la coproducción con Europa o entre países latinos los ayudó para realizar y distribuir más fácilmente sus películas? Digamos que, basado un poco en esta pregunta, sí, como cuáles son esos beneficios que podrían haber al momento de la coproducción o de trabajar juntos. Y bueno, y los riesgos también de paso. Porque, ¿Y qué? ¿Qué cosa de paso, perdón? Los riesgos también. Es una coproducción. Bueno, complicado. Los riesgos, no sé bien qué riesgos puede llegar a haber. Mi primera película fue una coproducción entre Argentina, Uruguay, Alemania y Holanda, o sea, 2 países europeos, de los cuales los 2 países europeos fueron los que aportaron plata en el momento de rodaje y los países Argentina y Uruguay aparecieron a posteriori. También por una condición especial, yo soy argentino pero vivo en Uruguay, porque soy muy colgado, todavía no saqué la ciudadanía, entonces no podía acceder a los incentivos y a los créditos del cine uruguayo, y como era una película que se iba a filmar en Uruguay, no podía recibir plata de Argentina, sino como coproducción, que sucedió mucho después. Lo cual, gracias a la televisión, a ZDF, Arte, y a un productor holandés, yo pude rodar y casi la primera etapa de postproducción fue todo con plata europeo. A cambio no me pidieron nada, salvo los territorios, que es común que se quedan. Pero después no tuvo que hacer ninguna concesión, ningún tipo de realmente apoyar el proyecto. Y bueno, y ahora esta segunda película de la que estábamos en postproducción ya es como un grupo mundial de fútbol. Y realmente también ¿qué pasa? Es una película argentina, pero también quizás la plata que conseguíamos en Argentina, que tiene diferentes niveles también como aquí, de financiación. Nosotros, como era el productor, era la primera vez que estaba haciendo una película allí. Fuimos a un lugar de financiación de dinero mucho más bajo que el presupuesto que necesitábamos, y a su vez por la primera película seguimos trabajando con nuestros socios en Holanda y Alemania, y a su vez surgió un nuevo socio en Francia y uno en Rusia, que es muy gracioso. Que no entiendo que es un ruso, pero bueno. Y entonces, bueno, pero hoy por hoy quizás este tipo de películas quizás también encuentran una especie de... vas agarrando, requechando plata de cualquier lado. Porque obviamente siempre pensando que ese tipo de financiación que sea consecuente con la historia que querés contar, ¿no? Y realmente yo hice, el equipo, la producción y el equipo hicimos lo que quisimos, la película que siempre pensamos, sin ningún tipo de, no sé, nada, no había ningún tipo de exigencia, es algo que esté bueno en la película al final, que espero que esté. Pero después por ahora las dos experiencias que he tenido son altamente positivas en una coproducción con Europa. Y con respecto a una coproducción con Argentina o con Uruguay, porque en la primera el minoritario era Argentina y ahora es Uruguay, también hay algo como natural que se dé como una coproducción Argentina-Uruguay, porque somos países muy cercanos, muy similares. Aunque, bueno, si escucho un uruguayo me mata, sí. Pero son amigos. Entonces es bastante natural que se dé ese tipo de coproducción. De hecho, casi todas las películas uruguayas tienen una coproducción minoritaria argentina. Bueno, en mi caso, mi primera película no fue coproducción. Mi segunda película sí fue coproducción con España.
sin lugar a dudas dimensiona de otra manera una coproducción, sobre todo si es desde el vamos. En este caso la coproducción fue desde la preproducción y bueno, y nos ubicó en otro lugar y dimensionó ciertas cosas de la película en otro lugar. Nos abrió otras posibilidades que quizás sin la coproducción no hubiéramos tenido. Y sí puedo decir que por ejemplo, mi primer película no pudo estrenarse en Europa, no tuvo esa suerte, y la segunda, en todo caso, quizás también por el hecho de la coproducción y eso, tuvo la posibilidad de abrirse a ventas internacionales, no solamente entre Latinoamérica, sino también en Europa, desde ya que ya se estrenó en España por ser coproducción, pero también está a punto de estrenarse en Italia, en Inglaterra, en Francia, en Grecia. Así que en ese sentido también el hecho de la coproducción reubicó de otra manera el potencial de estrenos en Europa, ¿no? No sé si... Sí, como acaban de escuchar, es casi una obligación hoy coproducir. También en Europa hay coproducciones, prácticamente un gran porcentaje de las películas son en coproducción. Puede tener ciertas desventajas que te imponen ciertos requisitos que no siempre son buenos para la película, pero eso es el deber del director y del productor a que no pasen grandes, que no se perjudique demasiado la película. Lo bueno que tiene para una película de ustedes coproducida con algún partner europeo es que el partner europeo va a hacer todo para que la película llegue a un festival en Europa y también que tenga distribución. Creo que la mayoría de las películas colombianas que se han mostrado en Europa tienen coproducción. Entonces y a mí me parece que es bueno trabajar con otra gente que hace preguntas que nos sorprenden porque son de otra realidad y yo creo que es benéfico para el resultado final. ¿Pregunta? Aquí, bueno, también en internet preguntan que qué película colombiana han visto que les haya impactado. ¿De ahora o de toda la historia? De toda la historia. A mí me encanta una mucho de Ospina. Me olvidé el nombre. La que viene a hacer el documental los europeos. Agarrando Pueblo. Y creo que es de las películas que más me gustan de todo. No sé, de la historia del cine latinoamericano. No, la que más me gusta, pero está como una lista de las que más. Esa me gusta mucho. Y no sé, es un mediometraje, no sé qué es. No llega ni a 40 minutos de llegar. ¿Cuál es la que a ustedes les gusta mejor? Sí. No es menor preguntarse eso también, ¿no? Como, ¿Alguien quiere responder? ¿Cuál es su película colombiana favorita? ¿Ven cine colombiano ustedes? No estoy jodiendo, ¿eh? En serio. ¿Les interesa? ¿Van con regularidad? ¿O es tipo, más allá de que no sé si son estudiantes de cine o de comunicaciones, como de cine? ¿Pero les interesa el cine colombiano? ¿Lo van a ver? ¿O es tipo, vas a ver cine colombiano y les pesa? Como nadie se anima, ¿no? Bueno. ¿Cuál es la última? ¿Quién vio una película? ¿Quién vio una película colombiana en el último mes? Que levante la mano. Todos. No son mucho menos. Hay un 40% más o menos. No, más. ¿En los últimos 2 meses? Yo también. No, sí. Bueno, yo también. No, a mí me gusta Gaviria también, pero es otra generación, ¿no? De cines. Es para darle honor a la generación que se fue, que ya, no que se fue, pero pero digamos ustedes son el futuro.
Sigue siendo el dueño. Okay. Sí, perdón, antes, como decía Edgar antes, seguramente se ve más cine colombiano en París que en el resto de Sudamérica, ¿no? Entonces a veces se hace muy difícil conocer todas esas películas y uno a veces conoce particulares películas, ¿no? Entonces yo por mi parte, con respecto a la pregunta anterior, puedo mencionar obviamente El vuelco del cangrejo y La sombra del caminante, que me llamó mucho la atención, ¿no? Una película con mucha fuerza, ¿no? Está. Los viajes del viento. Bueno, buenas tardes. Pues ahora que nuestra amiga española y pues ustedes, ella por un lado como refiriéndose a ese mote del cine nacional, no solo a lo colombiano, sino, y ustedes hablando en términos de la coproducción, pues yo me hago la pregunta si es válido o bajo qué premisas es posible hablar de cines nacionales todavía, ¿no? Sí. Pues cuando en una película intervienen capitales de muchos lugares y cuando tal vez lo que uno quiere es ver películas y no categorizarlas tanto como esto es de acá o esto es de allá. No sé, ¿qué opinión tienen ustedes al respecto? Yo lo que creo, los esquemas de financiación, salvo que uno esté abierto a... muy rara vez influyen en lo que termina siendo una película. Es como, vos y tu productor, que sabés hasta dónde se es y hasta dónde no. Te dicen, bueno, vamos a hacer una película, están haciendo una película y dicen, bueno, que venga el coprotagonista es alemán. Y vos decís, no, esta historia es sobre una película uruguaya que no necesariamente necesitas un alemán. Entonces, y no hay, siempre da la idea de como que al coproducir hay un nivel de exigencia de que tienes que te poner a alguien de este país, de otro país, o en el equipo técnico, y a veces no es así. Es según con quién te asociás también. Vos también no es que vas y el primero que te quiere poner plata decís, sí, vamos juntos, vamos a comer y a dormir. No, es como vas pensando con quién te asociás, si tenés onda, porque es lo primero que, como siempre, tenés onda, si ves el cine más o menos parecido, de la misma forma, si te parece confiable, si te parece una buena persona, y después a partir de ahí te asociás vos y empezás a generar cosas. Pero no es tampoco, no es como jugar a la lotería o casarse con el mejor postor. Es realmente hacer algo con alguien de otro país que entiende lo que querés hacer vos y que te va a apoyar a hacerlo. ¿Entendés? No es como... Y que tampoco quiere, y lo que le interesa al otro es lo que vos querés hacer y cómo lo querés hacer, ¿no? Y no quiere influir, puede opinar obviamente como todo el mundo, está buenísimo. Como decía Edgar antes, opinan y hay cosas que no entienden, o dicen por qué sucede esto y no sucede lo otro. Pero no es tampoco el monstruo de la coproducción que te viene a comer la película y termina perdiendo, ¿cómo se le diría? Nacionalidad a la película. En muchos casos sucede, sí, obvio. Pero tiene que ver también con quiénes están atrás de esa película y cómo lo quieren hacer. Si en la historia necesitas meter gente de otro país, sí, obviamente vas a hacer una coproducción natural. Y a veces surgen de forma natural y espontánea. Pero otras veces vos siempre sabés dónde poner el límite y dónde no. Dónde te estás regalando el proyecto y donde realmente lo estás ayudando y apuntalando. Entonces es como... Yo lo que creo es que el cine es tan universal como personal. Y es universal en el sentido de la emocionalidad. Quiero decir, uno ve una película... iraní, francesa, colombiana, argentina, norteamericana, alemana, australiana, sea donde sea, si a uno lo emociona, se apropia de esa historia y no, uno nunca como espectador se pone a ver cuál es la bandera del país que está en los títulos de inicio, cuáles son los institutos que apoyaron la película. Uno en todo caso lo que quiere es emocionarse con la historia, con los personajes y con lo que transmite la película. Y en ese caso... ya sea quien haya ayudado a financiar esa película, lo que se está transmitiendo seguramente va a tener mucho que ver con la personalidad de quien está expresando, ¿no? Del director, del guionista, digamos, de los productores, de quienes impulsaron esa idea. Entonces, la película va a ser tan propia como universal. Y eso me parece que es lo mejor que le puede pasar a una película, ¿no? Bueno, desafortunadamente ya se nos acabó el tiempo. Bueno, un aplauso, muchas gracias. Muchas gracias. A Edgar, Hernán, Adrián, a Ana también, a Ana, amigo, un aplauso. Un aplauso a cada uno. A Juan Camilo también, el moderador. Bueno, y a ustedes, ¿no? Y a ustedes por haber asistido, a la gente que nos estuvo viendo en el streaming, que estuvo participando. Y bueno, nada, esta noche, a partir de las 7:30, por
video.proimágenes Colombia también vamos a estar transmitiendo la ceremonia pues, de entrega de los estímulos de este año para que también vean y estén enterados de quiénes son los que están siendo beneficiarios de este fondo, que es de ustedes, que lo han formado ustedes. Entonces, pues nada, de nuevo 1000 gracias a la Jorge Tadeo Lozano, al fondo, a MediaStream y nos vemos pronto.